el día de hoy ha venido a presentarse una vez más con nosotros para que tengamos un encuentro con Él. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de recordar cuándo fue nuestro encuentro con Él, como Salvador. Él es Salvador, entonces es Salvador y se tiene que presentar en algún momento en nuestras vidas como Salvador. Y de hecho, así, esa es su carta de presentación. Entonces, quiero que recuerdes cuál ha sido tu momento de mayor dificultad cuando Jesús se hizo presente. Tómate ahí unos segundos y trata de recordar. ¿Cuándo fue que Jesús se hizo presente en mi vida como mi Salvador? Y te voy a contar un poquito mi testimonio porque yo había endurecido tanto mi corazón y me había alejado tanto del Padre, sabiendo quién era Jesús, conociendo a Dios, habiendo recibido una educación cristiana, entre comillas, pero había llegado un punto de mi vida en que mis pecados y los pecados de otras personas a mi alrededor habían provocado que yo esté sumida en una depresión, que mi familia esté sumida en una situación terrible de injusticia, había soledad, había tanta necesidad en mi corazón que no había otra alternativa que Jesús para salir de ese lugar. Todas las áreas de mi vida estaban destrozadas. Y nuestro texto base de esta mañana es Isaías 53:6, que dice esto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y de quién está hablando? Dice que hay unas ovejas que somos nosotros, dice todos, absolutamente todos han pecado, se han descarriado y entonces Dios tuvo que hacer algo. Tuvo que cargar todos nuestros pecados en su corderito. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús es muchas cosas. Luz, Salvador, Él es la vida, Él es la fuente de vida, son aguas vivas. Él se define de muchas formas, pero la primera definición cabal de Él es Salvador. Y su tarjeta de presentación es la salvación. Él aparece y Él ha aparecido en los peores momentos de nuestra vida porque Dios lo ha enviado para eso, para cargar nuestros pecados y para poder absolvernos de ellos. Entonces, yo sé que mucha gente cuando cuento mi testimonio digo, y así, estaba súper mal y entonces apareció Jesús. Ah, claro, por eso te volviste cristiana. Todos tienen que caer bajo para volverse cristianos. Has debido tal vez conocer a ese tipo de personas o tú tal vez fuiste una de esas personas. Sí, claro, es que los cristianos necesitan una muleta para salir adelante. Y eso habla de un corazón que no ha conocido a Jesús, porque Jesús es Salvador. Y para uno conocerlo tiene que reconocer su necesidad. Y la dureza de tu corazón solo va a determinar cuánto tienes que sufrir en el exterior para reconocer que lo necesitas. Porque no hay nadie que pueda decir, no, yo estaba súper bien, perfecta y entonces conocí a Jesús. Porque ¿a qué Jesús habrás conocido? Porque la palabra dice que Él es Salvador. Tú tienes que entender cuán necesario es Él en tu vida. Y para eso no necesitas pasar lo peor o tal vez llegar a la situación a la que yo llegué o a la que otras tienen que llegar para conocer a Jesús, pero sí reconocer que hay una gran necesidad en tu corazón que tiene un nombre y es Jesús. Entonces, ¿cuán cerca estás de ese Jesús que dice yo soy el Salvador? Esta mañana vamos a conocer más a Jesús. Y el primer punto es Jesús de los tiempos de dificultad. Entonces habíamos dicho que la carta de presentación de Jesús es yo soy tu Salvador.
yo conozco tu necesidad, yo sé que estás en problemas, yo sé que todos hemos vivido tiempos de dificultad y esos son los tiempos que escoge Jesús para revelarse. Entonces, vámonos a Mateo 27, versículo 45 al 46. Y dice la palabra de Dios: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si has escuchado alguna vez de Jesús, sabes que Él ha muerto en una cruz. Y estas palabras las dice en el momento más oscuro de su crucifixión, cuando había tanta oscuridad que Él no podía sentir a su Padre. Y entonces clama y le dice: ¿por qué me has abandonado? Y Jesús se presenta siempre en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Qué simboliza estas tinieblas donde Jesús estaba sufriendo? Significa o simboliza los momentos de dificultad por los que todos pasamos, por los que todos hemos pasado en algún momento. Pero, ¿qué significa la palabra tinieblas? Si tú lees en el diccionario, dice: tiniebla es ignorancia, falta general de instrucción o conocimiento, especialmente abstracto o relativo a la moral. Interesante. Entonces, lo que estaba siendo reflejado el momento que Jesucristo estaba siendo crucificado era la oscuridad del mundo, la maldad que nos enceguece, que nos lleva a ignorar la verdad. Entonces, tinieblas, más allá de que así es cuando el cielo está nublado o cuando la noche está oscura, es algo que está pasando en tu corazón que te aparta de la verdad, que te lleva a sentir confusión, a vivir en error, a pensar que no hay salida, a sentir miedo, temor. Esas son las tinieblas. Y ese es el lugar donde por donde Jesús pasó y donde Jesús hace algo para enseñarnos cómo salir de esos lugares. En el versículo 46 escuchamos a Jesús clamar. La palabra de Dios dice que Él clamó a su Padre y le dijo: ¿dónde estás? Que no te siento. Y si tú estás en un momento de dificultad, de tristeza, hay una vía de salida. Si te sientes rodeado por la oscuridad, por la falta de luz, de verdad, de claridad en la situación en la que estás, el Señor nos ha provisto una vía de salida efectiva, que es el clamor. El clamor es algo tan sencillo, pero requiere humildad. Requiere que tú tengas un corazón humilde delante de Dios y puedas clamar, porque la palabra en el Salmo 51, 17 dice que Él al corazón contrito y humillado no va a menospreciar. Entonces, cuando yo me convertí y les contaba que estaba en la peor situación de mi vida, porque miraba a un lado y mi familia estaba siendo amenazada con un montón de cosas. Miraba al otro lado y había terminado con mi novio. Miraba al otro lado y no tenía trabajo. A donde mirara había necesidad y no había respuesta. Y entonces el Espíritu Santo, porque es el único que puede haber hecho eso, susurra un versículo en mi oído y me dice: clama a Dios, y Él va a enseñarte cosas ocultas y desconocidas. Y entonces decido clamar. Y no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo, pero miro al cielo y le digo a Dios: Dios, tú dices que puedes ayudarme, entonces hoy clamo a ti, ayúdame. Y todas las cosas, yo empiezo a
a recordar las cosas que yo tengo con el Señor. Esta mañana recordaba todas las bendiciones, todos los regalos que Dios me ha dado, son producto de un clamor. Si tengo el matrimonio que tengo, al esposo hermoso que tengo, es producto de un clamor. Si hay una cadena, si hay jóvenes que están a nuestro cargo creciendo, es producto de un clamor, porque Dios hace la obra. Y nuestra parte es entender la necesidad que tenemos de Él. Cuando tú lo entiendes, Dios no puede hacer oídos sordos. Dios escucha el clamor de sus hijos. Dios escuchó el clamor de Jesús. Luego después de ese momento de tribulación, puso paz en su corazón y Jesús fue capaz de decir: Padre, otra vez con confianza, en ti encomiendo mi espíritu. Entonces, si tú quieres activar tu vida cristiana, si tú quieres alcanzar esas promesas, si tú estás en medio de una dificultad, clama al Señor, porque esa es la respuesta esa es la vía para recibir una respuesta del Señor. En Isaías 62, dice la palabra de Dios, hablando acerca de la crucifixión: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y una de las grandes ventajas de que nosotros estemos en momentos de dificultad es que la luz que aparece en medio de las tinieblas se nota con mayor claridad. Cuando tú te alejas de la ciudad y te alejas de las luces de la ciudad, puedes percibir con mayor claridad las estrellas y esas luces resplandecientes. Entonces, los momentos de dificultad logran que nosotros podamos ver con más claridad a Dios. Por eso es que es necesario, otra vez, que tú puedas entender cuánto necesitas de Dios para que puedas verlo. Porque el que no tiene necesidad no puede verlo. Por eso es que Dios muchas veces propicia estas cosas. O deja que tú sufras las consecuencias de tus malas decisiones para que finalmente Él pueda ser revelado con claridad y dejes de distraerte con otras luces, que pueden ser tus propias fuerzas, tu propia idea de Dios. Entonces, abraza tus procesos, abraza esos momentos de dificultad donde todo parece oscuro, porque ahí es donde Dios se va a revelar con mayor claridad. Es muy necesario, amados, que nosotros pasemos constantemente por esas pruebas para que sean reveladas las cosas que están mal en nuestro corazón. Porque solo pasando por el fuego es que nos damos cuenta qué es lo que no estaba bien. Porque antes de eso nosotros podemos creer realmente que somos personas buenas, como yo. Yo realmente creía que era una persona buena, que no me merecía nada de lo que me estaba sucediendo. Hasta que la aflicción era tal y como no había salida, aunque yo era, según yo, muy buena y muy correcta, entonces todo parecía oscuro y lo que debería realmente brillar, que era Dios, brilló en esa ocasión. Y fue revelado a mí de una forma verdadera. Entonces, abraza la dificultad, porque si pones tus ojos en Jesús, experimentarás su gloria en esos momentos. Si tú estás en dificultad, ese es el momento que Jesús como Salvador dice: aquí estoy yo, aquí es donde yo entro en escena y te salvo porque soy el Salvador. Las partes más emocionantes de las películas de acción es cuando finalmente entra el superhéroe y la rescata en el último momento a la doncella en peligro, ¿verdad? Y esas historias son un reflejo de lo que pasó un día en lo espiritual y de lo que puede pasar en tu vida. Y es que Jesús te ama su rol de Salvador, ama estar ahí para ayudarte, para rescatarte. Entonces Jesús es el Dios de los momentos de
dificultad. El segundo punto que vamos a ver esta mañana es que Jesús es el Dios del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque para tú poder acceder a Él necesitas arrepentirte. Y el arrepentimiento, por definición, o bueno, el diccionario dice, es el pesar de una persona por algo que ha hecho o ha dejado de hacer y que cambia de opinión o deja de ser consecuente con lo que inicialmente se propuso. Entonces todos sabemos que para alcanzar al Señor debemos arrepentirnos. Pero ¿qué tan dócil es tu corazón a ser tratado por Dios? En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando tú lees el Evangelio, vas a ver que al principio, cómo es que se lo presenta a Jesús, qué le dice el ángel Jesús, a María del nacimiento de Jesús, van a ser el Salvador. Entonces, ese era el primer punto. Jesús se quiso presentar como el Salvador, el Señor de tus dificultades, el que te puede ayudar. Y la segunda cosa que hizo Jesús al presentarse a nosotros fue decir, arrepiéntete. El arrepentimiento es parte de tener una relación con el Señor y es algo que nosotros deberíamos experimentar constantemente. El poder cada vez reconocer que somos personas que fallan y que debemos ser alineadas a su corazón y parecernos a Él. Dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces Jesús se acerca constantemente a nosotros y nos dice, hijo, hija, mira, yo quiero que te arrepientas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Yo necesito que veas el reino de Dios y que te des cuenta, viendo esa luz resplandeciente que soy yo, que es la verdad, que estás viviendo en oscuridad, que hay áreas de tu corazón que necesitan ser tratadas. Y cuando uno está cerca de Jesús, ese proceso se vuelve algo constante en su vida cristiana. Si bien cuando lo conoce hay una lista enorme de cosas que decimos están mal, cuando yo lo conocí dije, no, pues tenía una lista de pecados, fui a mi encuentro y era interminable todo lo mal que había hecho. En mi caminar cristiano, hoy en la mañana, por ejemplo, Dios rompía mi corazón haciéndome entender lo lejos que estaba de parecerme a Él. Porque cuando tú estás cerca de Dios, cerca de quién es Jesús, esa luz resplandeciente empieza a mostrar que todavía hay cosas en tu corazón que deben ser tratadas. Y un cristiano que tiene una relación verdadera con Jesús está continuamente dispuesto a ser pulido. Por tanto, está continuamente dispuesto a arrepentirse, a cambiar, a dejar la forma en la que ha hecho las cosas hasta ese momento. Es necesario, pero el problema con la iglesia ahora es que realmente tiene el corazón tan endurecido que le es difícil, por ejemplo, pedir perdón o decir, es verdad, me he equivocado, o lo siento. Y cada vez que tú vas creciendo en el Señor, parece que se hiciera más difícil reconocer que tienes todavía errores y que debes perdonar o que debes cambiar, que debes doblar rodillas y decirle a Dios, sálvame de lo que soy, ayúdame a ser una persona diferente. Y entonces Dios me decía, ¿sabes qué, hija? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque tienen los ojos pero no miran, tienen una Biblia en su casa pero no la leen, tienen al Espíritu Santo que es accesible para ellos, pueden venir a mi presencia pero les cuesta orar porque no entienden la necesidad que tienen de mí. Tienen la iglesia para poder congregarse, para que les ayude a mirar, pero no quieren ver. Y el arrepentimiento es eso, el arrepentimiento es acercarte a Dios y decir, wow, Dios, eres tan hermoso,
tengo que cambiar esto en mi corazón. Eso es arrepentimiento. Pero cuando estás lejos de Dios y empiezas a ver a las otras personas o empiezas a verte a ti misma, dices, bueno, no estoy tan mal, puedo seguir adelante, puedo seguir haciendo las cosas como a mí me parece. Y eso no está bien, amados. Y también hay oposición para que nosotros podamos ver al reino, podamos ver la luz de Dios y arrepentirnos. Y una de ellas es el orgullo, la soberbia. Porque ¿cuántos de nosotros cuando llegamos a la célula decimos estoy bien? Bueno, esta palabra debe ser para el hermanito de al lado, pero yo estoy tranquila, yo tengo esta área como una fortaleza. Y ahí justo es donde Dios quebranta, porque dice que la caída viene después de la soberbia, o los ojos altivos vienen antes de la humillación. Porque el orgullo y la soberbia no le agrada a Dios. O cuántas personas dicen, voy a hacer después. Yo me acuerdo que me decían, pero hijita, bueno, ya delaté a mis papás, pero hijita, ya, te vas a dedicar a la iglesia después, haces tu carrera, ganas la plata y luego vas a tener dinero para darles a los pobres y hacer todas esas cosas que dices que hay que hacer en la iglesia, ¿no? Y ¿por qué? Porque ellos realmente creen que yo podría estar bien sin comprometerme con Jesús. Y eso es un engaño, es en realidad una forma en la que el orgullo y la soberbia se expresa. Yo puedo seguir mi vida sin hacer lo que Dios claramente dice en su palabra que debería hacer. Por ejemplo, discípulos. La palabra de Dios dice, vayan, hagan discípulas. Jesús dice, vayan, perdonen, vayan, hagan esto. Y un corazón orgulloso y soberbio dice, no, ¿por qué? Estoy bien así. Puedo seguir haciendo las cosas sin necesidad de perdonar, sin necesidad de limpiar esto en mi carácter, sin necesidad de hacer discípulos. Yo estoy bien, no necesito congregarme. Otro de los obstáculos para que puedas arrepentirte es, por ejemplo, la susceptibilidad. Y para eso vamos a leer Marcos 14:17. Y esta palabra me encantó porque en la iglesia hay muchas personas que son susceptibles. ¿Y qué significa ser susceptible? Es creer cosas que no son, o creer que las otras personas están conspirando contra ti, o que hay una doble intención, que el amiguito que te ha dado la espalda es porque te odia y está conspirando, o que tu amiguita está hablando con tu archienemiga es porque se están poniendo de acuerdo para hacerte daño. Esas cosas se llaman susceptibilidad. O que tu líder ha compartido un mensaje por molestarte, ¿no? Ay, sí, claro, yo lo conozco, yo sé cómo es. Eso es, por ejemplo, algunas cosas que pasan dentro de la iglesia que impiden que nosotros nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque esa susceptibilidad no nos permite ver el verdadero problema. Y en esta palabra de Marcos dice que los discípulos eran susceptibles, pero creo que me he equivocado de versículos. Entonces les voy a contar la historia y después les voy a corregir el versículo. Pero lo que había pasado es que Jesús les había dicho, chicos, vayan a traer pan, quiero comer, ¿ya? O queremos, o sería bueno que comamos, ¿no? Lo estoy parafraseando. Entonces dice que los discípulos habían ido y no habían conseguido pan y vuelven. Y Jesús les dice, quiero que vuelven y le dicen, no hemos conseguido pan, Jesús. Y Jesús les dice, chicos, cuídense de la levadura de los fariseos, y les empieza a hablar de eso, ¿no? Y los discípulos, ¿por qué nos está hablando de la levadura de los fariseos? Seguro se ha enojado porque no hemos traído pan. Les voy a mostrar los versículos, está ahí. Entonces los discípulos dicen, ¿por qué? ¿Por qué nos está mandando esta indirecta, no ve? De que seguro porque no hemos traído pan es que nos ha hablado de la levadura. Y no, en realidad Jesús estaba utilizando las cosas diarias que él utilizaba para enseñarles algo. Y como él discernía los corazones, los mira y les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Porque la susceptibilidad es un reflejo camuflado de orgullo y de dureza del corazón. Cuando tú crees que el hermanito está haciendo algo porque me odia, mi líder está dando ese mensaje, claro, ¿por qué no me dice en mi cara? ¿No ve?
Por ejemplo, yo cuando me iba a bautizar y Pastor Sergito hablaba de una palabra súper fuerte acerca del pecado y del poder acercarnos al Señor, yo me acuerdo que, seguro mi líder le ha contado, entonces, claro, él acaso no tiene pecados, debe tener pecados, nadie es perfecto, entonces, ¿por qué quiere que me bautice? Y el Señor fue confrontando mi corazón. Entonces, la susceptibilidad, amados, es algo que le hace mucho daño a la iglesia. Creer lo que no es, imaginarte lo que no es, te hace mucho daño porque te impide ver tu error. Y es algo que el enemigo quiere que tú creas, que la culpa es del otro, que el problema está en los demás, cuando en tu corazón tal vez hay egoísmo, o en tu corazón hay rebeldía para hacer lo correcto. Entonces, ¿por qué somos susceptibles? Dejemos a un lado la susceptibilidad, porque eso va a impedir que veamos el verdadero error y que nos arrepintamos. Otro problema es la carne. Para que tú puedas arrepentirte, arrepentimiento requiere un esfuerzo, y es el decir, ya no quiero hacer esto. Y tu carne siempre va a decir, pero flojera, ¿no ves? ¿Por qué tenemos que hacer eso si siempre hay otra opción? ¿Por qué siempre tenemos que ir los domingos? Si podemos recibir a Jesús aquí, igual en la casita, Dios está en todas partes. Entonces tu carne siempre va a querer evitar que tú te arrepientas y va a relativizar las cosas y te va a llevar a la comodidad. Entonces tienes que luchar contra tu carne. Otro gran problema es la falta de perdón, las heridas. Porque estoy herido con mi líder, entonces no recibo todo lo que me dice. Pero no es tu líder, es Dios que está compartiendo una palabra para tu corazón. Entonces, las heridas ocasionan orgullo. Un orgullo que dice, no quiero volver a ser lastimado, entonces no voy a escuchar que estoy equivocada, no quiero escuchar que está mal el comportamiento que tengo o la actitud que tengo. Y lo más triste de que por tus heridas no quieras arrepentirte y corregirte, es que solo perdonando puedes sanar. Solo perdonando. Entonces tu líder te dice, perdona. Y tú, ¿pero por qué? Pero es difícil, pero la otra persona y todo lo que me ha hecho. Entonces necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque Jesús empezó su predicación diciendo, arrepiéntanse. Y si tú tienes una relación con Jesús, vas a escuchar eso seguido. Porque te vas a acercar a Él y su luz otra vez va a mostrar las cosas de las que tienes que arrepentirte. El arrepentimiento es parte de la vida cristiana, es parte de tu relación con Jesús, pero requiere humildad. Nosotros necesitamos tomar decisiones. La palabra en Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, al final de cuentas, nuestras obras son las que hablan de lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque un arrepentimiento no basta con decir, sí, yo, lo siento Dios, quiero perdonar. Si tú no haces algo en vías de ese perdón, se quedó en una buena intención, pero la realidad es que tu corazón nunca tomó la decisión de cambiar de dirección. Por eso es muy importante que cuando nos arrepintamos lo hagamos conscientemente. Entonces a veces el líder te dice, quiero que trates esta área, o escuchas una palabra que dice, tienes que dejar de mentir, y ese rato tú dices, sí, qué mal que esté mintiendo, voy a dejar de mentir. Sales y empiezas o te ves en una circunstancia complicada y mientes otra vez, o haces exactamente lo que Dios te había dicho que no hagas. Porque el remordimiento es algo que cualquier persona puede tener, conozca o no conozca al Señor, se puede doler porque se ha equivocado, pero el cristiano tiene que hacer consciente ese proceso. La palabra de Dios dice que, por ejemplo, el perdón es una cosa diciendo, sí, ya, lo perdono. Es otra cosa doblar rodillas y decir, te perdono en el nombre de Jesús, no voy a volver a tratarte de esta forma. Porque un arrepentimiento de corazón se ve en nuestras acciones.
dice esta palabra que leíamos, que el que no quiere arrepentirse es porque no quiere cambiar sus obras. Y sus obras lo delatan, no quiere cambiar lo que hace. Porque un verdadero arrepentimiento se refleja en lo que haces. Entonces, si Jesús te ha dicho, quiero, por ejemplo, tu líder habla de, chicos, es necesario evangelizar, vamos a meterle, vamos a predicar la palabra. Sí, qué triste que no hayamos estado predicando hasta ahora y se quedó ahí y lloraste y todo, pero no saliste a dar el evangelio. Entonces eso no fue un arrepentimiento, eso no fue un dolor genuino. Si tú recibes la dirección de Dios, tienes que esforzarte porque tu familia conozca al Señor, no sé, pues controlar tu carácter cuando estás con ellos. Y dices, sí, es que me duele gritarles, me duele hacer, y lloras un rato, pero después lo sigues tratando de la misma forma, entonces no ha pasado nada. Si tú tienes una verdadera relación con Jesús, tus obras van a reflejarlo, tus decisiones van a hablar de un verdadero arrepentimiento. Y finalmente vamos a ver que Jesús es un Dios de todo lo bueno. Y para esto quiero que recuerdes las noticias que has escuchado el día de ayer o si has visto esta mañana noticias. ¿Alguien puede recordar las noticias que ha visto el día de ayer? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie ve noticias? Estamos en problemas. Pero si han visto las mismas noticias que yo, creo que la mayoría de las noticias eran malas. Recientemente me enteré que una compañera de estudios perdió a su hermana. ¿Por qué? Porque la asesinó su novio. Y ha sido una noticia muy dura. Yo estoy segura que por lo menos en la semana has debido escuchar de asesinatos, de secuestros. Recién leí una noticia de que en Bolivia cada día se pierden 8 niños. Hace 2 días, el jueves, en el noticiero dijeron que en la Feria del Alto un papá estaba desesperado hablando por micrófono y diciendo que por favor lo ayuden a encontrar a su hijito de 4 años, que él se había dado la vuelta y ya no lo había visto a su hijo. Entonces uno ve las noticias y se da cuenta que realmente las cosas están mal. Seguramente te has dado cuenta que este mes en especial hay muchos rituales que se hacen, hay brujerías, hay fiestas. El día de ayer hemos visto una fiesta de gran magnitud, hemos visto seguramente mucha gente borracha, hay muchos problemas a nuestro alrededor. Y la pregunta es, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde estaba Jesús? Y la verdad es que Jesús debería estar como una roca en tu corazón. Alguien cristiano debería estar ahí ayudando tal vez a las personas que tienen, ayudando a las personas que tienen necesidad. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? Y lo siguiente que me preguntaba es, ¿qué hago? Cuando me enteré esto de mi amiga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo ayudarla? Y Dios me respondía, es que yo tengo que ser real en tu vida tiene que estar tan fuerte mi presencia para que las cosas puedan cambiar. Entonces Dios no nos ha mandado a resolver los crímenes, nos ha mandado a que Dios sea tan fuerte en nuestro corazón que con esa fortaleza podamos predicar de Él. En Mateo 15, del 17 al 20, dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.
Entonces resulta que los discípulos no se habían lavado las manos para comer y los fariseos estaban tratando de desacreditar el mensaje de Jesús por esta costumbre humana. Y entonces él les hace una parábola y luego sus discípulos le piden que les explique. Y él les dice, a ver, entiendan chicos, lo que sale de la letrina, o sea, lo que ustedes comen sale por la letrina y ya se acabó. El tema aquí es su corazón. Si su corazón está limpio, entonces no va a haber homicidios, no va a haber hurtos, no va a haber fornicaciones. Si el corazón de las personas que están ahí afuera cometiendo todos esos crímenes conociera a Jesús, las cosas serían diferentes. Pero para que ellos conozcan a Jesús, Dios nos ha escogido a nosotros. Y para que tú puedas hablar de ese Dios real, tiene que ser real en tu vida. Por eso es que Dios vino a decir cosas tan obvias esta mañana en el punto 1 y en el punto 2, que decían que Él es nuestro Salvador y que Él quiere que nos arrepintamos. Porque si tú no sabes arrepentirte, si tú no entiendes la necesidad que tienes de Dios, ¿cómo le vas a predicar a otro que necesita a Dios? Necesitamos estar cerca de Jesús. Jesús me decía, se han olvidado que soy su Salvador. Están lejos de mí, porque no les duele lo que está pasando afuera, porque no entienden la necesidad. Que tal vez un día, y por eso comenzábamos, cuando fue el momento en que Jesús apareció en tu vida como Salvador. Entonces Jesús ha venido a salvar a su pueblo y Él tiene una buena noticia. Hay muchas malas noticias y la forma de convertirlas en buenas es predicando el Evangelio. Pero para eso tenemos que volver a lo básico, recordar quién es Jesús, que es nuestro Salvador y hacer algo, salir a predicar, orar, pedir por esas personas. Hay tantas oportunidades. El día de ayer teníamos una reunión de jóvenes para presentar un evento evangelístico y esta iglesia tiene aproximadamente 600 jóvenes. Y en la reunión de ayer no superábamos los 120. Hay muchas convocatorias de la iglesia, no solo a los jóvenes, sino a los matrimonios, a las damas, a los varones para predicar el evangelio, pero la iglesia no viene. ¿Por qué? Porque está lejos del corazón de su Salvador. Porque aunque te parezca un mensaje súper básico, ese es el mensaje con el que se presentó Jesús. Yo soy el Salvador del mundo, hay mucho pecado y yo he cargado con ese pecado para que tengan libertad y sanidad. Entonces, ¿cuán fuerte es tu compromiso con la salvación de las personas que están allá afuera? Eso refleja tu compromiso con el Salvador. Tú no puedes decir que lo amas si no te importa el perdido. Y eso otra vez pasa, ¿por qué? Porque en tu corazón está endurecido, tú no recuerdas lo que Dios ya hizo por ti. En Juan 3:16, la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que hizo algo, dio lo mejor que tenía para que nosotros seamos salvos. Y nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo, de tal manera amar a Dios que estemos dispuestos a dar nuestra vida para que otras personas sean salvas. ¿Cuánto compromiso tenemos con otras tareas? Y esta es la tarea que aflige el corazón de Dios. Dios no ve las noticias y dice, otro niño perdido, ya son 8 en el día. Le parte el corazón, amado. Y nosotros somos su iglesia y necesitamos acercarnos a nuestro Salvador y hacer eso tan sencillo que Él nos ha dicho. Entonces, esta mañana hemos visto a Jesús
En el primer punto, Jesús de los tiempos de dificultad, Jesús nos decía: yo soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. Y si tú estás en un momento de dificultad, el Señor esta mañana te ha venido a decir: yo soy tu Salvador, soy tu salvación, soy el que provee una salida, soy tu luz. Y si tú tal vez no estás en ese momento de dificultad, aún así Jesús sigue siendo tu Salvador. Y tienes que entender que aunque no estés en dificultad, tú lo necesitas para vivir, porque separado de Él nada podemos hacer. Porque tú no puedes separar a Jesús y decir: Jesús de la prosperidad, y hacer un lado la salvación, porque Él es así. Yo no puedo hablar con el Robertito y separar de Él las cosas que Él es. Él no es dos personas, es una que tiene un todo de características, y con Jesús pasa lo mismo. Él es Salvador, y cuando tú estás cerca de Él, la salvación tiene que hacerse viva y real en tu corazón. En el segundo punto habíamos visto que Jesús es el Dios del arrepentimiento. Y ahí te quiero preguntar: ¿cuántas veces vas delante de Dios pidiendo que limpie tu corazón? ¿Cuál es tu capacidad de reconocer que necesitas de Él y cambiar la forma en la que eres? Siempre vas a necesitar cambiar esos errores para parecerte a Él. O incluso has llegado a este lugar creyendo que realmente estabas bien sin Él. Y finalmente habíamos visto que Jesús es el Dios de todo lo bueno, porque Él tiene unas buenas noticias para todo lo que está pasando en el mundo. Pero necesita que tu corazón se acerque al de Él. Porque si Él es esa roca en tu corazón, entonces vas a poder predicar con seguridad, con autoridad, porque el Espíritu Santo se va a complacer en la fe de tus palabras y va a tocar a las personas a las que tú les hables. El día de hoy Dios me dijo que hago un llamado a 3 tipos de personas, y la primera es a las personas que están viviendo en medio de una dificultad. Él es nuestro Salvador, y si tú estás pasando por esa dificultad, cree y recibe a Jesús en tu corazón, porque Él te va a salvar. Hay muchas personas aquí que hemos recibido milagros de su parte. Dios me ha salvado, Dios ha hecho cosas increíbles en mi vida, y solo necesito un clamor que hablaba de un corazón desgarrado que necesitaba de Dios. El segundo llamado es a las personas que creen que están bien, a las que, conociendo o sin conocer a Jesús, se les dificulta pedir perdón, se les dificulta corregirse, son susceptibles, están heridas. Y el tercer llamado es a los siervos que están acá, que su corazón arde por las cosas por las que arde el corazón de Jesús. Tal vez tú eres un siervo que en algún momento no pudo dejar de llorar por las personas que estaban perdidas, pero te has enfriado y has dejado de hacerlo. Y el Señor esta mañana quiere que volvamos a esas cosas sencillas pero poderosas. A recordar que Jesús es nuestro Salvador. Vamos a hacer una oración ahí donde estamos. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8.
Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.